Hola a todo el mundo, sed bienvenidos a la Esquina Blanca. Suena la campana y comienza el sexto asalto. Tomás Miguel Velázquez Torres nació el 27 de diciembre de 1944 en Santa Cruz de Tenerife. Fue el segundo de 6 hermanos y, al igual que casi todos los campeones de esta lista, sus padres eran de origen humilde. El padre trabajaba en el durísimo empleo de fogonero y pasaba largas jornadas alimentando el fuego de una locomotora para a duras penas llevar un plato de comida a la mesa. Velázquez no tuvo la oportunidad de ir al colegio, ya que tuvo que trabajar desde muy joven para aportar su granito de arena a la economía familiar. Trabajó como vendedor de periódicos y como lazarillo para una persona con ceguera. Fue con 40 años, retirado ya del boxeo, cuando consiguió sacarse el graduado escolar en una escuela de adultos. Su primer contacto con el boxeo fue mientras trabajaba en una refinería. Un compañero de trabajo aficionado al noble arte le invitó al gimnasio donde entrenaba para que probara. Agradecemos a aquel compañero ese pequeño gesto, ya que el canario enseguida cogió el gusto por el boxeo y comenzó a entrenar con regularidad. No hemos encontrado el récord amateur de Velázquez, pero sí sabemos que debutó en 1961 llevándose el premio a la combatividad del día. En 1962 acudió al 34º Campeonato Nacional de Boxeo Aficionado celebrado en Málaga. Allí fue derrotado a los puntos en la primera ronda por Luis Aísa, en una decisión bastante controvertida que mantuvo al bueno de Miguel 2 años fuera de la competición. En 1964 regresaría como miembro de la selección que fue a los Juegos Olímpicos de Tokio, donde fue eliminado en la primera ronda por el boxeador local Hoji Yonekura, en una decisión bastante polémica. El propio Yonekura reconocería la victoria del español alzando el brazo de Velázquez tras el combate. Poco después se presentó voluntario para hacer el servicio militar en Madrid y así poder participar en los campeonatos del mundo militar que se celebrarían en Múnich. No solo se presentó, sino que también lo ganó. Este sería el primer triunfo importante en la carrera del chicharrero. El debut profesional de Velázquez tuvo lugar el 2 de diciembre de 1966 frente a Manuel García Pérez en el Palacio de los Deportes de Madrid, venciendo por KO técnico en el segundo asalto. Sus comienzos fueron muy prometedores, ya que gana sus primeros 12 pleitos con mucha solvencia, lo que le vale para disputar la pelea por el cinturón de campeón nacional del peso ligero. El combate tuvo lugar en su Tenerife natal el 23 de diciembre de 1967, es decir, solo un año después de su debut. Fue ante el púgil aragonés Benito Gallardo, que en ese momento era el campeón de la categoría. Velázquez ganó por KO técnico en 6 asaltos, consiguiendo así su primer título como boxeador profesional. A comienzos de 1968 realiza una pelea frente al italiano Gena Tiempo, en la que vence a los puntos. Después pone en juego su cinturón frente a Mariano Serrano en Salamanca, tierra natal de este. Allí gana los puntos tras consumir la distancia reglamentaria de 12 asaltos. Pelea 13 veces más en 1968 y sale con el puño en alto en todas. De entre estas peleas destacaremos las 4 defensas que hizo de su título de campeón nacional. Venció por KO en el 10º asalto a Tomás Castuera en Palma de Mallorca y por KO técnico a Manuel Medina en 8 rondas, esta vez en Salamanca. La tercera de estas defensas fue ante Manuel Carvajal, en la Maestranza de Sevilla, en la que fue la última pelea del púgil sevillano. Allí Velázquez gana en 5 asaltos por KO técnico, privando al bueno de Carvajal de un retiro glorioso. La cuarta tuvo lugar en Santa Cruz de Tenerife frente al gran púgil de Las Palmas de Gran Canaria, Keith Tano. En esa pelea estaba en juego algo más que el título de campeón de España, pues también habría de dirimirse quién era el mejor púgil de las Islas Canarias, el chicharrero o el canarión, el invicto prospecto o el veterano consagrado. En una pelea bastante cerrada, Velázquez se impone a los puntos y demuestra así que tiene la calidad suficiente como para disputar el título continental de su categoría. Sin embargo, combate 7 veces más antes de tener esa oportunidad. Vencen las 7, 4 por puntos y 3 por KO técnico. Llegamos así al 13 de junio de 1969 en el Palacio de los Deportes de Madrid, donde se disputaría el título EBU del peso ligero entre 2 boxeadores españoles, dato que nos da una idea del nivel pugilístico de nuestro país en su edad de oro. Como ya dijimos en su vídeo, Pedro Carrasco venció a los puntos en una de las peleas más grandes de nuestra historia. Esta fue la primera derrota como profesional de nuestro protagonista, en su 34ª pelea, con un título continental en juego y frente a un Carrasco que en esos momentos era uno de los mejores boxeadores del mundo en su categoría. Velázquez realiza 6 peleas más antes de volver a tener su oportunidad por el título europeo. De estas peleas gana 5 y hace un nulo frente al dominicano Chris Fernández. Carrasco había dejado vacante el cinturón EBU para ir a por el Mundial, por lo que Velázquez fue nombrado coaspirante junto al genial boxeador escocés Ken Buchanan.
La pelea tuvo lugar en enero de 1970, de nuevo en el Palacio de los Deportes de Madrid. Esta vez Velázquez se impuso a los puntos tras consumir los 15 asaltos y consigue seguir la estela de Carrasco. Ya como campeón continental, vuelve a su Tenerife natal para noquear al portugués Almeida en la primera ronda. Al mes siguiente venció al excelente púgil boricua Josué Márquez por puntos en 8 asaltos. Y tan solo un mes después realiza la defensa obligatoria de su título de campeón europeo. Fue en Madrid, en junio de 1970, frente al italiano Carmelo Corchia. Velázquez vence por KO técnico en 11 asaltos y demuestra el gran estado de forma en el que estaba en ese momento de su carrera deportiva. Obtiene 3 victorias consecutivas más antes de volver a poner su cinturón en buen juego. Fue en enero de 1971, esta vez en Barcelona, frente al gran púgil italiano Antonio Pudu, en un combate que es declarado nulo. Esto hace retener el título al tinerfeño, aunque desgraciadamente no sería por mucho tiempo, ya que tras vencer al finlandés Olimaki por puntos y hacer un nulo con el experimentadísimo cubano Ángel Robinson, que para entonces llevaba la increíble cifra de 185 combates a sus espaldas, vuelve a defender su título europeo frente a Pudu. Esta vez el combate se disputaría en casa del italiano, concretamente en Cagliari. Allí Velázquez es derrotado por KO técnico en el cuarto asalto y cosecha su segunda derrota como profesional. De vuelta en España realiza 18 combates, entre los que se encuentra la reconquista del que fuera su título de campeón nacional del peso ligero y la derrota frente a Gómez Fouz en el mítico Campo del Gas de Madrid, tras subir de categoría al superligero. Todos los demás se saldan con victoria para nuestro campeón y le sitúan como aspirante al título mundial de la división sancionado por el Consejo. El rival no fue otro que el tailandés Saensak Muansurin, quien poco antes había derrotado a Perico Fernández en Bangkok. Esta vez el combate tendría lugar en el Palacio de los Deportes de Madrid, el 30 de junio de 1976. Muansurin, con la pegada que le caracterizaba, envió a Velázquez a la lona en el segundo y tercer asalto, pero al final del cuarto noqueó a nuestro campeón después de que sonara la campana que señalaba el final del round. El tailandés es descalificado por esto y tiene que ceder su corona a nuestro campeón. En agosto de ese mismo año vence por KO en 3 asaltos al alemán Lothar Aben en Lepe, Huelva, y en octubre realiza la defensa obligatoria de nuevo frente a Muansurin. Fue en Segovia donde desgraciadamente el tailandés venció por KO técnico tras tirar a Velázquez 4 veces en el segundo asalto. Esta fue la última pelea en la carrera de Velázquez, quien, como también hizo Durán, se retiraba después de una pelea por el título mundial. Finalmente, su récord profesional quedaba en 73 peleas con 66 victorias, 33 de ellas por KO, 4 derrotas, tan solo 2 por KO y 3 nulos. Después de bajar del cuadrilátero, nuestro campeón tuvo que subirse a un taxi para poder ganarse la vida. Lo condujo durante 20 años por las calles de Madrid antes de regresar a Tenerife con la promesa de crear y dirigir la Escuela Insular de Boxeo. La promesa se diluyó en el tiempo y jamás fue cumplida. Velázquez siempre estuvo dispuesto a transmitir los no pocos conocimientos que obtuvo durante su extraordinaria carrera entre las 16 cuerdas. Sin embargo, ya sabemos la turbulenta relación que España tiene con el boxeo, y nuestro protagonista ha sido relegado a un lugar en los márgenes de la historia de nuestro pugilismo. Al igual que Durán, Velázquez fue un deportista muy disciplinado y con una personalidad bastante sobria, por lo que incluso siendo un boxeador de nivel mundial, no gozó de la popularidad que sí tuvieron Legrá, Carrasco y Perico. Estos tenían personalidades más excéntricas, que dispararon su fama hasta niveles de futbolistas o actores, pero los pupilos de Enrique Soria fueron personas dedicadas en cuerpo y alma a su deporte. Si bien es cierto que recibió algunos reconocimientos como la Medalla de Oro al Mérito Deportivo, la Medalla de Oro de Canarias, el nombramiento como hijo predilecto de Tenerife, y pusieron su nombre a una plaza de Caboyanos. En cuanto al boxeo, tras su retiro realizó varios cursos de entrenador en diferentes países y llegó a formar a la selección nacional que acudió a los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. Hasta aquí llegan los reconocimientos a nuestro campeón. Luego, como siempre, llega el olvido. Velázquez ha expresado en multitud de ocasiones sus deseos de enseñar sus conocimientos a las nuevas generaciones. Sin embargo, y como ya hemos dicho, solo obtuvo promesas vacías por parte del mundo del boxeo en España. En la esquina blanca se nos hace incomprensible la actitud indolente de las instituciones españolas para con el boxeo. Tomás Miguel Velázquez Torres es por derecho propio uno de los más grandes boxeadores que ha dado nuestro país. Se enamoró del boxeo desde su primer contacto con este en un gimnasio de su Tenerife natal. Ganó el premio a la combatividad, además del combate, en su primera pelea amateur, cuando tan solo llevaba 4 días entrenando, dando así una muestra de lo que sería su estilo, ortodoxo y disciplinado, pero yendo siempre al frente y sin dar tregua a su rival. Se presentó voluntario para el servicio militar solo para poder competir en el Mundial del que salió con la medalla de oro. Llevó con orgullo el nombre de las Islas Canarias allá por donde fue. Tras haber tocado la gloria en la tarima, no tuvo problemas en fajarse por las calles de Madrid conduciendo un taxi durante 20 años para ganarse el sustento. No sabemos por qué al bueno de Miguel nunca le pusieron un apodo, costumbre muy extendida en el mundo del boxeo, pero a nosotros nos parece más que evidente cuál sería.
Desde la esquina blanca lo bautizamos como Tomás Miguel el Soldado Velázquez, ya que aunque tenía mentalidad de general por su visión estratégica, tuvo un gran espíritu de soldado, siempre dispuesto a estar en el frente dando batalla sin cuartel y dejándose la vida si era necesario por representar a su tierra. Solo nos queda decir que el soldado echó el telón a la edad de oro del boxeo en España. Y aquí termina el sexto asalto. Suscribíos si os ha gustado, dadle like y a la campanita. Y ya saben, no bajen nunca la guardia porque la vida es el rival más duro.